Acá arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos y ustedes saben que están ocurriendo cosas en este mes de febrero, siguen ocurriendo cosas en la ciudad de Buenos Aires, siguen ocurriendo cosas obviamente en el país. Para hablar de algunas cosas de las que pasan en el país, en un ratito va a estar charlando con nosotros Vilma Ripoll. Ustedes saben que el tema de las mineras es un tema muy preocupante, el tema de Famatina fundamentalmente. Hoy el gobernador de La Rioja, que está ahí en una disyuntiva si da marcha atrás o no, ahora la empresa dice que hasta que no haya consenso social. Bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto y además vamos a hablar con ella de su procesamiento o no, que en horas debe estar decidiéndose, ¿no? Así que, porque aquí en la Argentina a algunos se los procesa y a otros no se los procesa. A ver, a Delía nunca nadie lo procesó por todo lo que hizo y hay a otros luchadores sociales que sí, algo que no se entiende de nuestra justicia. Pero estamos ahora para hablar un ratito con el legislador porteño Martín Ocampo. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Bueno, Martín, a ver, todo este tema que hoy está instalado en México, la discusión, ¿no es cierto? Con esta señorita que apareció, esta señora que apareció de la nada, que aparentemente es muy creíble, según algunos lo que dicen. Es verdad que hay anomalías y sigue habiendo en la ciudad de Buenos Aires con respecto a lugares donde se practicaría la prostitución o pasarían cosas raras. Es muy difícil controlar todo, también eso hay que admitirlo, pero cuando esta señorita que aparece de la nada, que insisto puede ser muy creíble, plantea todo esto en los medios, se arma este gran bolonqui con el juez Ollarvide también metido en el medio, cuando se lo involucra el jefe de gobierno. Se puede analizar si esto es político, si esto es real, si el jefe de gobierno desconoce estas cosas, lo quieren involucrar de cualquier manera a Macri. ¿Qué pasa con esto? A ver, primero me parece que el intento de involucrar a Macri en este tema es casi desopilante, digamos. Es para un libro de historietas, pero no para la vida real. Nadie puede creer que Mauricio Macri tenga algo que ver con las cuestiones que se lo quieren vincular. Es cierto que en la ciudad de Buenos Aires hay ejercicio de la actividad de la prostitución y que también es cierto que hace muy poco la Policía Federal estuvo cuasi intervenida porque hubo procesos de allanamientos que involucraban a funcionarios de la Policía Federal, un proceso que lleva adelante la jueza María Servini de Cubría, que incluso intervinieron otras fuerzas en ese proceso, y lo ha reconocido la propia ministra Garré, que había un problema con el tema de la prostitución, que es un delito federal, es un delito que investiga y la Policía Federal y que corresponde también a intervención de los juzgados federales, así que no tiene que ver tanto la ciudad con el control de ese tipo de actividad. En ese accionar de la ministra Garré también hay un reconocimiento hacia el pasado, porque no es que están gobernando hace 5 meses, sino que hace 8 años que vienen gobernando la Argentina, y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando Aníbal Fernández controlaba la Policía Federal? Es decir, estos funcionarios policiales reportaban políticamente a alguien o eran autosuficientes. La verdad, yo creo que en estos temas las fuerzas de seguridad y tienen como una vida propia y muchas veces el poder político tiene que tomar intervención y cortar esos lazos que hay con la delincuencia, porque detrás de este tipo de la prostitución está la trata de personas, que es una conducta disvaliosa para la sociedad y todos la tenemos que combatir. Ahora, después de todo esto hay todo un enjuague político, el uso de esta chica que aparece, primero, reconoce ella que paga una coima. Ella se reconoce como parte de un delito, ¿no? Si fuera así. A una chica que ¿por qué denuncia que su padre hacía trata de blancas ahora? Digamos, y previamente participó de todo ese tipo de organización, digamos. Y vivió muy bien, y vive muy bien. Y vivió muy bien, bueno, padre, hay que escucharla, se tiene que investigar en el marco de los procesos judiciales, la justicia tendrá que decir quiénes son los responsables y qué es lo que definitivamente pasó, pero lo cierto es que no es una voz confiable de las que uno dice, bueno, habló, no sé, la Madre Teresa, claro, sí. Habló una persona que bueno tiene un reconocimiento público que bueno que le da garantías de que lo que está diciendo es verdad. A mí me parece que pasa eso en este caso. Y en el medio hay algunos medios vinculados al gobierno que tratan de hacer un juego político, tratando de involucrar al jefe de gobierno, pero me parece que es tan descabellado el planteo que se cae por su propio peso. ¿Macri es el vetador por excelencia, como se los viene indilgando en las últimas semanas? Sí, ese es otro chiste que, bueno, la que tiene la oposición es ocurrente, en ese sentido hay que reconocerle cierta ocurrencia.
La verdad que no. Uno tiene que comparar, para ver la cantidad de leyes que vetó Macri, y tiene que compararla con la cantidad de leyes que sancionó la legislatura. En los 4 años que vamos de gobierno, la legislatura sancionó 1.500 leyes. 1.500. Es histórico en la vida institucional de la ciudad. Vamos por el número 4.000 desde el año 96 que la ciudad tiene su autonomía hasta la actualidad, y 1.500 se sancionaron en los últimos 4 años. Sobre esas 1.500, el porcentaje de leyes vetadas es del 5%, un poquito más del 5%. Es muy poco para lo que es un debate institucional que se da en aparte, hay que conocer el sistema institucional de la ciudad. No es igual que el sistema nacional. Hay mucha interrelación y debate formal entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El proceso sancionatorio de las leyes incluye este mecanismo de debate. La mayoría de los vetos tienen que ver con cuestiones, por ahí no de coincidencia con la política pública, pero sí, por ejemplo, con la forma en que se instrumenta, o, por ejemplo, con errores técnicos, que los hay muchas veces, porque lógicamente el Poder Ejecutivo tiene un conocimiento de las problemáticas que nosotros abordamos, un poco más, tiene equipos técnicos, bueno, la tiene un poco más clara que desde el ámbito legislativo, ¿no? Que nosotros tendríamos que encontrar regulaciones mucho más genéricas y que vayan menos al detalle y dejar la reglamentación que vaya al detalle y no tanto la ley. Y bueno, en esas se encuentran falencias, las corregimos. Muchas veces nosotros hemos insistido con las leyes que el Ejecutivo ha vetado. Me parece que es un juego razonable de discusión entre dos instituciones, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que ambos participan en el proceso de sanción de las leyes en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. El Ejecutivo participa o a través de la iniciativa, es decir, puede presentar proyectos de leyes, a través del veto y a través de la promulgación. Es decir, la promulgación total o parcial. Es decir, esos son los institutos que tiene la Constitución, que son reconocidos y que me parece que hace un ejercicio razonable de esa facultad. ¿Pasó el cimbronazo de la crítica por el aumento en el tema de los subtes para vos, teniendo en cuenta lo que va a pasar en próximos días cuando la gente suba con el sube y pague una cosa, y el que no suba con el sube pague otra cosa? Y sí, en definitiva, ¿va a ser el aumento quizás igual que el que aplicaron ustedes, o posiblemente algunos dicen mayor del que se aplicó en el subte? Sí, yo en esto creo que el gobierno nacional ha iniciado una fase de ajuste. Ellos lo llaman sintonía fina, pero es una política claramente de ajuste económico. Y en ese ajuste económico están viendo de qué manera trasladan ese ajuste a otras jurisdicciones. Bueno, en este caso nos tocó a la Ciudad de Buenos Aires con el traspaso del subte y la quita de los subsidios. Y la verdad nosotros nos tenemos que hacer cargo, porque lo venimos reclamando, y aparte porque corresponde hacerse cargo con todas sus consecuencias. La tarifa alguien la paga. Es decir, hay 3 maneras posibles de pagar esta diferencia de costos de la operación del subte. Una es a través de la tarifa, que es lo que nosotros hicimos. Otra es a través de los subsidios, o que la ciudad no puede dar subsidios, no da subsidios, porque esos subsidios tienen que salir del presupuesto. Si salimos del presupuesto, ¿cómo lo pagamos? Salarios. Claro. No, bueno, eso no se puede en la Argentina, bueno, gracias a Dios sí, pero no se... en los salarios públicos esperemos que nunca vuelva a pasar esas circunstancias. Y la otra es aumentar los impuestos. Aumentamos los impuestos para financiar el subte. Le decimos a los vecinos que le vamos a aumentar los impuestos para financiar el subte. ¿O vamos a financiar la educación, la salud, la seguridad social de la ciudad para eso? Bueno, de algún lado se tiene que pagar eso. Y nosotros tomamos la decisión. Se tiene que pagar, lo tienen que pagar quienes utilizan el servicio con el aumento de la tarifa, tomando las decisiones que hay que tomar a un gobierno responsable. No son agradables esas decisiones, claro, no lo son, pero hay que tomarlas, porque los gobiernos responsables toman las decisiones que corresponden tomar porque hacen bien al desarrollo de la actividad, que hace bien a la ciudad. Le cuestionan a Macri que, por ejemplo, prometió no sé cuántos kilómetros de túneles y no los pudo llevar a la práctica. Sé que se han caído créditos internacionales por incumplimiento de los gobiernos nacionales anteriores y por incumplimiento de los gobiernos locales anteriores. Esas son algunas de las cosas que le critican a la gestión de Macri con relación al subte. Yo, como habitante común, creo que no se le puede pedir a ningún gobierno de cualquier color político en 4 años que solucione cosas de la Argentina en general que nunca se han proyectado. A ver, el conurbano bonaerense, el gran problema, y yo vivo en el conurbano, el gran problema que tiene el conurbano es que nadie planificó nada. Sean de izquierda, de derecha, se lo discuto a cualquiera porque yo el conurbano lo conozco de verdad y hablo con propiedad. Algunos tocan de oído con el tema del conurbano.
¿no es cierto? O sea, no hubo proyección en el conurbano bonaerense, salvo algunas zonas puntuales, Vicente López, San Isidro, Tigre, Quilmes y alguna otra zona, y lo digo con mucho respeto a la gente del conurbano, pero hay lugares que no han sido planificados para nada. Por eso hoy hay lugares donde si querés hacer cloaca te tenés que voltear media ciudad. Terminan de poner la cloaca, tienen que romper todo de vuelta porque no hay agua. Después tienen que volver a romper porque no pasa la electricidad. O sea, estuvo todo mal programado, o sea, todo mal proyectado. Esta es una realidad. Después discutiremos si la culpa fue de Perón, si fue de Irigoyen, sí, o de quién fue la culpa. Pero nos tenemos que hacer cargo. Pero en el tema de los subtes puntualmente, vos me decís, o Macri, hoy le tiran, porque le tiran el regalito, porque no se lo querían dar, ahora de última se lo tuvieron que dar. ¿En qué tiempo ustedes pueden, seguros, ahora que lo manejan íntegramente ustedes, decirle a la comunidad, bueno, nosotros en un inicio prometimos tantos kilómetros o prometimos esto, ahora sí lo vamos a hacer? Mira, Daniel, porque eso es lo que la gente espera ahora. Porque la gente quiere un mejor servicio aparte. Claro. Nosotros somos serios cuando decimos las cosas y las decimos a través de los estudios. Nosotros estamos en el proceso de 90 días que nos dimos para estudiar con el gobierno nacional cómo iba a ser el traspaso. Luego de vencido ese plazo vamos a estudiar el contrato a fondo de concesión, las obligaciones del concesionario. ¿Le van a ajustar las tuercas al concesionario? Y nosotros vamos a hacer todo lo que... Nosotros heredamos un marco regulatorio que tiene que ver con el contrato y todo lo que está dentro del contrato el concesionario lo va a tener que cumplir. Y otras cosas más, porque es un contrato de servicio público, el Estado tiene una posibilidad mayor en cuanto a la dirección del contrato de imponer determinadas actividades al concesionario y también nosotros tenemos que ver el plan de inversión, que es lo más importante en toda esta discusión hacia el futuro. Digo, ¿cuáles van a ser las extensiones? ¿Cuáles van a ser las obras? ¿Cómo vamos a solucionar el problema de la frecuencia? ¿Cómo vamos a solucionar el problema del aire acondicionado para que uno viaje confortablemente en el subte? Digo, un montón de cosas que tienen que ver y que modifican la ecuación económica financiera del contrato y de cómo se va a afrontar ese tipo de financiamiento. Todo es un proceso de estudio que nosotros vamos a comenzar a partir del vencimiento de estos 90 días que nos dimos de plazo y luego le vamos a presentar a los vecinos de la ciudad y a la comunidad política entera cuál es nuestra propuesta de ir desarrollando el subte. Martín, suerte y gracias. No, gracias. Nos vamos al corte, después vamos a hablar un poco con Vilma Ripoll. ¿Terminará presa? No creo. Después se lo pregunto, ya venimos. San Isidro también es cuidado desde abajo. Trabajamos año a año en la construcción de una red de prevención de inundaciones, con desagües en todas las localidades y defensas costeras en el río Reconquista y el río de la Plata. Los dos últimos grandes desagües construidos son conductos que se extienden por 17 kilómetros, atravesando todo el partido y cubriendo una zona con 150.000 vecinos de San Isidro. Estas obras no están a la vista, pero son esenciales para que las inundaciones sean solo un recuerdo. La trata de personas es explotación laboral, corrupción de menores, privación de la libertad y también prostitución. Si ves o sabes algo, llama al 911. Bueno, muy bien, seguimos aquí en La Voz de Todos. Se está yendo Martín Ocampo, vino acompañado de unos amigos ahí. Chao, Martín. ¿Cómo estás, Vilma? ¿Cómo andas? ¿Bien? Hola, bien, bien. Gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, en horas define algo el juez con respecto a tu situación. Sí, ¿Ya estuviste con él? Estuvimos en la Cámara Federal porque digamos el Código Penal, el artículo 194, que es el que nos aplicaron a nosotros, que es el de corte de rutas, como es una ruta nacional, nos juzga la justicia federal. Y entonces hicimos una apelación ante la Cámara y entonces estuvimos en la Cámara y la verdad que estuvimos todos los abogados de todos los imputados, ¿no? Entonces es importante ver cómo está dibujada la causa. Esto viene por el tema de Kraft, ¿no? Sí, por un conflicto, para que la gente se acuerde, que fue en el año 2009, un conflicto muy importante,
donde hubo una represión salvaje, donde la empresa hacía lo que quería, porque el Ministerio de Trabajo le dejaba actuar con total impunidad, entonces incumplió casi todas las resoluciones del Ministerio de Trabajo, hizo una oferta millonaria para quedarse con Stanley Cadbury, que era otra de las ramas de la alimentación. Cuando terminó el conflicto se la quedó y se transformó en la empresa más grande de la alimentación, que es multinacional, pero de Argentina, digamos. O sea, nada explicaba... Y nunca quedó nada claro. Claro. Lo que pasó adentro. Porque no. yo soy de la zona, vos sabés, hubo aprietes adentro, nunca se aclaró, nunca más se habló de lo que pasó adentro de la planta. No, adentro de la planta estaba militarizada, la mayoría de las trabajadoras son mujeres, le pusieron perros en la puerta de la guardería, le pusieron policías de civil por dentro de la línea de producción. Cuando entraban los policías y les hacían a la gente con una cámara, de pronto los filmaban diciéndole si apoyaban el conflicto. Fue muy violento, muy violento. La gente estuvo 34 días de paro sin cortar nada, y no los escuchaba nadie, porque era tal el poder de esa empresa americana que la embajada hizo gestiones públicas, fueron de público conocimiento, y bueno, el gobierno respondía efectivamente a las presiones de la embajada y de la empresa. Entonces, eso lo pagaban los trabajadores, por eso tuvieron que salir a cortar, porque tenían que visibilizar el conflicto, porque después de 34 días dentro de la fábrica, con la fábrica militarizada, y eso no me lo contó nadie, yo vi adentro cómo estaban en todos los playones, todas las fuerzas, tenían gendarmería, infantería, perros, policía provincial, todos los chiches. Entonces, frente a eso, uno lo menos que tiene que hacer, ves que los van a reprimir, es ir a llevarle la solidaridad, y así fuimos un montón a llevarle la solidaridad. Y bueno, y resolvieron procesarnos con una novedad que hace que sea una causa especial, que es que por primera vez procesan a dirigentes políticos que no teníamos que ver directamente con el conflicto, que nos fuimos a solidarizar. Yo, de hecho, no tenía ningún compañero mío de mi organización en el conflicto. Fui porque, como voy a otros conflictos, a ese que era de tal magnitud y de tal aislamiento de los trabajadores versus el gobierno, la empresa, la embajada de Estados Unidos, ¿me entendés? Era absolutamente desigual. Bueno, por eso nos procesan, y yo creo que la salida después de la ley antiterrorista explica que los objetivos del gobierno van más allá, porque acá no hay terrorismo. Si hay algún terrorismo es de los que se quejan de las políticas del gobierno y los que enfrentan a los empresarios amigos del gobierno. Entonces, frente a esa situación, yo creo que lo que pretenden es atar de manos a los trabajadores y con esto nuevo de procesar a los dirigentes políticos, aislar los conflictos. Es decir, uno va al conflicto porque lo poco que tiene de conocido lo pone al servicio digamos, de contarle a la sociedad qué es lo que está pasando. Ellos quieren que no vayamos más. Es decir, ahora pasa eso, hay tantos procesados, hay tantas comisiones internas procesadas, que frente a la nueva oleada de respuestas que va a haber por el tema de las tarifas, de la negociación salarial, esto de los aumentos del transporte, todo que castiga el bolsillo de los trabajadores, frente a eso ellos pretenden que ni los trabajadores puedan salir porque sus comisiones internas están todas procesadas, ni los dirigentes sociales, políticos, los artistas que muchas veces van a los conflictos y que le dan a la gente fuerza para seguir peleando porque hacen que todo el mundo se dé cuenta que existe. Ahora, Vilma, cambiando de tema, el gobernador de La Rioja tiene un semáforo en amarillo interno en este momento con lo que acaba de manifestar hace algunos días, y lo que acaba de manifestar también la empresa. ¿Se está sintiendo realmente la presión, no solamente de Chilecito, de Famatina, sino del conjunto de la sociedad y de otros dirigentes que lo están haciendo como decir, atención, vamos a ver, no nos apuremos, paremos el tema, o están como dejando pasar el tiempo y cuando nos descuidemos, claro, te la ponen en la nuca? Exacto, pero yo creo la van de buenito y después... Yo creo que no hay que bajar la guardia porque tratándose de la política del kirchnerismo, de desarrollar la megaminería, duplicando la intervención de capitales en la Argentina para la minería a cielo abierto,
y que no vetaron, no retrocedieron en ninguna de las medidas que había tomado el menemismo cuando se hace la ley minera, que es la que permitió el ingreso de todas las multinacionales que hacen minería a cielo abierto con cianuro, en un momento en que el Parlamento Europeo acaba de resolver negarle a ninguno de los países miembros del Parlamento Europeo la relación, apoyar el desarrollo de la megaminería a cielo abierto con cianuro. Bueno, en una situación, y hay repudio en Argentina en toda la cordillera, porque en realidad dejaron entrar a la Barrick Gold, a la nueva que vino a La Rioja. Entonces, el gobierno permitió, auspicia y les dio todas las ventajas. Le dio exenciones impositivas, posibilidades de sacar la plata afuera. Por supuesto que ahora le dijeron que no saquen la plata porque necesitan los dólares, pero es después de 8 años que sacaron todo. Y en un momento en que en realidad sacan oro y plata, y no tiene que ver con las necesidades del pueblo argentino, tiene que ver con que el oro y la plata es un refugio de capitales en las épocas de crisis. Entonces, no tiene que ver ni con el desarrollo industrial que necesitamos, ni tiene que ver con las necesidades del pueblo argentino. Entonces, una cosa son los otros metales, el litio, que son metales que se pagan mucho y que tienen que ver con el desarrollo de distintos sectores de la industria. Pero esto no, esto es saqueo, contaminación y muerte. Ahora me llamó la atención, el otro día estaba viendo a un rector de la Universidad de San Martín, creo, defendiendo la megaminería. Yo la verdad que me sorprendió que una universidad pública defendiera como defendió los intereses de la megaminería, me llamó la atención, la verdad. Habrás visto que cuando se debatió la ley de los glaciares en el Congreso, hubo todo tipo de voces que defendieron el veto de los glaciares que hizo Cristina en su momento. Entonces, el gobierno tiene la decisión de desarrollar ese saqueo con esa metodología que contamina y mata. Y la gente ha resuelto que no se piensa morir de contaminación del agua para que saqueen y se lleven todo como en la época de la colonia, porque es así. Porque en realidad vuelan la montaña, producen roca, la roca la lavan con millones de litros de agua que no tienen esas zonas, porque son todas zonas que no tienen esa cantidad de agua, y después separan el metal de la piedra con cianuro, y el cianuro se filtra y se va por los ríos y contamina. Y la gente en Famatina lo que hizo, y por supuesto en Catamarca también, bajo la lumbrea, la gente lo que hizo es salir a protestar porque ya vivió, ya sabe cómo es. Esta gente ya antes había echado a la Barrick Gold. Claro, vos fíjate, Catamarca, un ejemplo. Catamarca se iba a salvar, iba a recuperar el poder adquisitivo del pueblo, iba a levantar la provincia. Y sin embargo no ocurrió absolutamente nada con todo lo que supuestamente la megaminería iba a dejar en dividendos para la provincia, ¿no? Porque es que es así, efectivamente cuando ellos llegan le venden para poder entrar a hacer toda la exploración y todo eso, le venden a la gente que van a producir cientos de puestos de trabajo en lugares que hace falta trabajo genuino, que tendría que dar el gobierno nacional, desarrollando industrias genuinas o controlando que la megaminería se haga sin contaminar, sin saquear, con una gestión, con control de la sociedad, con control de los trabajadores. Bueno, no, nada de eso sucede, y entonces la gente compra al principio que la minera le va a dar trabajo. Una vez que se instaló, no, porque trae los técnicos del exterior, esos mismos que dice el ministro Musi. Habría que preguntarle a los uruguayos lo que le pasa con Bosnia. Sí, más o menos. Que iban a tener no sé cuántos puestos de trabajo y me parece que... No. Es lo que hacen todas estas multinacionales cuando llegan. Prometen el oro y el moro en relación a los puestos de trabajo y después cuando se instalan traen sus técnicos del exterior, canadienses, de donde cada uno de ellos es. Y dice Musi, el ministro de Medio Ambiente nuestro, que hay que escuchar lo que dicen los técnicos, porque son los que desarrollan esa minería en sus países. No, todos lados, todo el mundo está denunciando, en Europa, en todos lados, está denunciando que contaminan y matan. Y además, ellos hacen la denuncia de qué es lo que sacan en boca de mina. Sin la presencia de nadie del Estado, ellos dicen cuánto saquearon, porque es así. Y se lo llevan, y se llevan todo, y dejan unas regalías miserables para las provincias. Los que se enriquecen son los ministros y los gobernadores. Y en este caso, por ejemplo, Gioja, que también en San Juan es el socio de la Barrick Gold, que dice, trató a la gente de nazi. Y Cristina, que les dijo a los ambientalistas que en realidad ellos
en vez de denunciar el tema de Malvinas, claro, los trató de proingleses porque estaban denunciando Famatina, para no hablar de lo que había que hablar. Y bueno, y entonces, para redondear, que es lo que quiere hacer el gobierno, el fiscal de la causa les dice que hay que aplicarles a los detenidos de Catamarca la ley antiterrorista. O sea, está todo claro. Permiten el saqueo, permiten el enriquecimiento brutal de las empresas que hacen megaminería, que son todas multinacionales. Además, no defienden la soberanía nacional. Además, les permite que hagan lo que quieren con los dólares, sin los dólares, que le dejen a la provincia 2, 3%, una miseria, y que a la gente, cuando sale a reclamar con justicia y a defender patriotas, porque esos pueblos son patriotas, no las declaraciones de Cristina, de Gioja o del propio Béder Herrera, que es una vergüenza, porque Béder Herrera hizo campaña diciendo que no lo iba a permitir. Hizo campaña diciendo que no iba a permitir la instalación y después es socio número 1 de la empresa canadiense. Por eso, yo creo que los pueblos han descubierto que este doble discurso no va más, porque se les va la vida. ¿Entendés? Porque una cosa es el doble discurso sin consecuencias y la otra es morirse de contaminación para permitir el enriquecimiento de 4 vivos. Por eso hay que apoyar a Famatina, hay que apoyar a Esquel, a Bariloche, a Catamarca, a San Juan y a Mendoza, que dicen que el agua vale más que el oro y que de eso y que lo que hacen es defender el territorio, defender las montañas y defender el saqueo imperialista de estas empresas que hace que se enriquezcan también 4 vivos políticos a costa de la vida de la gente de esas zonas y de los cultivos y de todo lo que después no sirve más, porque son zonas que tienen olivos, que tienen vid, que tienen cultivos que son regados al pie de la montaña, por lo que desbordan esas piletas grandes que dejan, donde depositan el cianuro. Todo eso se filtra porque no toman medidas. ¿Y dónde va a parar? A los cultivos. Y entonces no pueden ni siquiera exportar porque no pasan controles de calidad. Bueno, eso es lo que pasa y entonces por eso hay que apoyar a Famatina y a todos los que pelean. Vilma, un gusto como siempre, gracias. No, a vos. Gracias a vos. Señores, nos vamos. Nos reencontramos en 7 días. Pásenla bien. Chau.